Buenas tardes, profesor. Yo, Javiera Aro, y mi compañera Nancy Valle le vamos a presentar la influencia de los hábitos financieros en el nivel de ahorro. Indagación previa y marco teórico. Comenzamos analizando por qué es vital estudiar el ahorro. Según el Banco Central y la CMF, existe una brecha educativa importante en los jóvenes chilenos. Nuestro estudio se sitúa en el 2026 para entender cómo los estudiantes de INACAP están gestionando su capital. Formulación del proyecto. Bueno, nuestra pregunta de investigación es ¿cómo influyen los hábitos financieros en el nivel de ahorro de los estudiantes universitarios de INACAP Osorno durante el primer semestre del 2026? Nuestro objetivo general es analizar la influencia de los hábitos financieros en el nivel de ahorro de los estudiantes de INACAP Osorno durante el primer semestre del 2026. Y nuestros objetivos específicos es identificar los principales hábitos financieros, describir el nivel de ahorro mensual y relacionar el control del gasto y las áreas de gasto con los porcentajes de ahorro alcanzados. Nuestra muestra consiste en 30 estudiantes de INACAP Osorno con ingresos propios, seleccionados de forma estratificada por género y edad para asegurar su representatividad. Al alcanzar este tamaño de n igual a 30, cumplimos con el estándar estadístico necesario para aplicar la teorema del límite central y técnicas de distribución normal, lo que valida la rigurosidad de nuestros resultados. Bueno, aquí mostramos la estructura de la encuesta. Eh, lo realizamos en la plataforma Microsoft Form. Realizamos preguntas con filtro 2, variables cualitativas, variables cuantitativas, el porcentaje de ahorro mensual declarado y un total de respuestas válidas que serían siendo 30. Análisis descriptivo. El perfil de la muestra revela que la mayoría es masculina con un 67% en términos financieros. El tramo de ingreso más frecuente es de 350.000 a 500.000, concentrando a casi la mitad de los encuestados, mientras que los niveles de ingreso muy bajo o muy alto son los menos comunes. Análisis descriptivo parte 2. Bueno, aquí podemos observar los gráficos en frecuencia de ahorro donde 4 personas nunca, casi nunca fueron 7 personas, a veces fueron 10 personas y siempre fueron 9 personas, por lo que la mayor sería a veces que fueron 10 personas. Luego tenemos en la parte de control de gastos mensuales, donde se visualiza que el 53% no tiene registro de sus gastos mensuales. Aquí analizamos la probabilidad de ahorro mediante la variable aleatoria discreta, usando la distribución binomial. Definimos nuestra variable x como el número de estudiantes que siempre ahorran. Al elegir 3 al azar, con una probabilidad de éxito de un 30%, p igual a 0,30. Los resultados muestran que lo más probable es encontrar solo a un estudiante que ahorre el 44,1%. Por último, la esperanza matemática nos da el 0,90, lo que significa que en promedio, al tomar un grupo de 3, esperamos que casi uno de ellos sea un ahorrador constante. Bueno, aquí tenemos la variable continua y distribución normal. La variable que se escogió fue el ingreso mensual. Se seleccionó el ingreso mensual como variable continua por ser cuantitativa. Representa una escala de medición continua y ser la variable más directamente relacionada con la capacidad de ahorro. Con el número 30 se aplica al teorema del límite central para justificar la normalidad. Bueno, la media nos salió 322.500, la desviación estándar 156.305 por números válidos que serían los 30 personas encuestadas. Problema 1. Distribución binomial. Al elegir a 5 estudiantes al azar, descubrimos que hay un 30,87% de probabilidad de que exactamente 2 ahorren siempre. Lo más destacable es que existe una probabilidad muy alta, del 83,19%, de que al menos uno de esos 5 alumnos tengan un hábito de ahorro.
Problema 2. Distribución hipergeométrica. Aquí evaluamos el registro de gastos en un grupo de 6 alumnos, elegidos sin reemplazo. La probabilidad de que 4 de ellos no lleven registro es de un 27,89%. Sin embargo, la probabilidad de encontrar a 2 o menos personas sin registro es baja, de un 26,13%. Lo que sugiere es que la mayoría de los grupos predominan los estudiantes que no controlan financieramente sus gastos. Bueno, en conclusión podemos interpretar sobre el ahorro moderado que el 33% de los estudiantes ahorra siempre, otro 33% solo a veces y el 13% nunca ahorra. Esto evidencia que el ahorro no es un hábito. También tenemos el control del gasto. El 53% no lleva ningún registro de sus gastos, lo que dificulta una gestión financiera. Solo el 17% usa herramientas formales como aplicaciones o planillas, lo que relaciona con menores niveles de ahorro. Después tenemos el ingreso que no garantiza mayor ahorro, aunque el 40% tiene un ingreso entre 350.000 y 500.000 pesos. La frecuencia de ahorro no es proporcional al ingreso, surgiendo que los hábitos y el control financiero son más determinados que el monto percibido. Y después tenemos el perfil mayoritario joven masculino, que el 67% de hombres y el 50% tiene entre 18 y 24 años. Es un perfil joven con hábitos financieros en formación, lo que refuerza necesariamente la educación financiera temprana en la institución. Y por último tenemos las respuestas a la pregunta de investigación, donde los hábitos financieros influyen directamente en el nivel de ahorro. Quienes llevan registrados los gastos tienen metas de ahorro definidas, lo que el control del gasto es el hábito más correlacionado con el ahorro efectivo. Con esto damos respuesta a nuestra pregunta de investigación sobre los estudiantes de INACAP Osorno. Los datos nos muestran que si bien existe un segmento con ingresos estables, la cultura de ahorro y registro de gastos aún es un desafío pendiente. Muchas gracias.